Entonces eso tiene una cosa buena, que es que vamos a profundizar más, y lo malo va a ser que va a ser más complicado. Pero bueno, va a ser más retador, ¿no? Bueno, yo soy Gabriel Capriles, yo estudié comunicación en la Universidad Monte Ávila en Caracas, yo soy caraqueño. Después hice un diplomado en psicología porque me llamaba mucho la atención Viktor Frankl, que es como mi autor así de cabecera. Después hice una especialización en antropología personalista. Después hice una maestría de filosofía personalista con la NAWA. Y ahora estoy haciendo el doctorado en filosofía, en un programa de la Universidad de Villanueva, y estoy trabajando el tema de la confianza con el profesor Juan Manuel Burgos, que ya vamos a ir viendo que ahora es como uno de los grandes pensadores del personalismo. Entonces, al principio me empecé a interesar por esto porque, no sé, yo siempre creo que es como algo, no veía la filosofía como algo, ¿cómo decirlo? Siempre lo vi como algo académico hasta que me encontré con el personalismo. Entonces ya vi que conectaba más con lo que yo vivía, con los problemas que estamos teniendo actualmente en la sociedad. Entonces lo vi que era más existencialista, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya vamos a ir viendo el tema. Entonces, antes de entrar en el personalismo, es importante saber en dónde estamos. Julián María, que es un autor que ya iremos viendo, él dice que el que hace filosofía lo que busca es saber en qué consisten las cosas para saber a qué atenerse. ¿Okay? O sea, la realidad, cuando yo sé en qué consiste, entonces sé a qué atenerme. Ya vamos a ver, entonces claro, la filosofía tiene un papel orientador, ¿no? Voy viendo, es como si tú llegaras a un país y no conoces nada de su cultura. Bueno, evidentemente vas a estar como un poco, vas a estar como desorientado. Entonces lo mismo sucede cuando uno no hace filosofía, la gente está un poco desorientada. Y nuestra época, creo que sabemos muy poco en qué consiste el hombre, lo que estamos viviendo, entonces eso en cierta forma nos habla de la desorientación que hay hoy, ¿no? La desorientación cultural. Entonces la pregunta es cómo llegamos al personalismo, ¿no? Y por qué el personalismo hoy es importante, ¿no? Y bueno, y entender un poco en dónde estamos parados, que es el tema de la posmodernidad. Entonces, para eso nos vamos a basar en un libro de Burgos que, bueno, se pregunta cómo llegamos al laberinto de la posmodernidad. Y una de las primeras cosas, cuando él habla del mundo posmoderno, ya esto se le acabó la pila. Cuando habla del mundo posmoderno, habla de un mundo fragmentado, como esto fue que se quedó pegado. Bueno, mientras reacciona, vamos a cargar ¿Y dónde traje yo el? Entonces, en la posmodernidad, ¿qué sucede? Que ese modelo o ese sistema que había propuesto la sociedad moderna, ¿no? De que la razón era lo máximo que podíamos conocer o lo que podíamos tener, ¿no? Lo de la diosa razón, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, todo ese relato se desploma, bueno, por lo que empezamos a vivir en el siglo XX, a principios del siglo XX, ¿no? Como el hombre pierde la fe y dice, mira, la filosofía no sirve para nada y la teología tampoco. O sea, el saber narrativo, que así lo llama Lyotard, no sirve para nada. O sea, dejémonos de explicaciones, vamos a quedarnos con el saber puramente científico, que además va progresando, nos va dando tecnología, nos va ayudando a dominar las cosas, y vamos a dejar de lado ese saber narrativo. Claro, ¿cuál es el problema? Que el saber narrativo es el que nos ayuda a darle un relato a todo, bueno, y darle orden a las cosas, o sea, entender el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, se cuestiona la verdad, esa búsqueda de la verdad, porque se cae el relato que había propuesto la modernidad, y la gente empieza a desconfiar de esa filosofía, bueno, y de dar razón de la realidad. Aquí dice Julián María, considera que la filosofía es una mirada responsable de la vida. Entonces ya vemos que la gente deja de lado esa mirada responsable y cada quien empieza a vivir, bueno, como quiera. O sea, pero es que no hay como un horizonte claro de sentido de lo que tenemos que hacer. Ahí Viktor Frankl, cuando habla del sentido de la vida, es como muy claro en esto, ¿no? Cuando a ti te proponen un horizonte, el sentido de la vida es como un horizonte, se puede decir que es como teórico, de mira, de qué es la vida.
Entonces, cuando ese horizonte es demasiado estrecho, cuando mi horizonte es lo que veo en TikTok, que me plantea, no sé, entretenerme y ese horizonte, Viktor Frankl dice, mira, hay que cambiarlo. Bueno, él en su época, ya vamos a ver un poco cómo se revela él, pero el problema es que no tengo una narratividad o un sentido que me ayude a orientar mis acciones, a saber a dónde ir. Entonces se pierde el saber narrativo, es la destrucción de los grandes relatos configuradores de sentido. El hombre posmoderno desconfía de la razón de la realidad. Y entonces viene una crisis de sentido. Bueno, ya no hay ni filosofía ni teología, ¿no?, que va ordenando un poco la realidad. También el saber científico toma el control y lo importante es el desarrollo de la ciencia. La ciencia se convierte en un saber tiránico, que da al hombre un saber parcial y unilateral de la realidad, ¿no? Y empiezan a predominar los ismos. Bueno, el materialismo, el biologismo, el psicologismo. En nuestra época está muy de moda el psicologismo, no todo es psicología. Entonces, bueno, al final uno termina un poco desorientado. Y la ciencia, confiamos en ella por los resultados que da, ¿no? La tecnología, y si a eso suma el tema de la comodidad y los valores de nuestra época, entonces la ciencia es cada vez algo donde nos apoyamos con más fuerza. El problema de la ciencia es que no podemos esperar tanto de ella, ¿no? Bueno, el problema de la ciencia es que la ciencia no espera nada de nosotros, que es un poco lo que está pasando hoy. O sea, que espera Mark Zuckerberg de nosotros, yo creo que nada. O sea, que estamos sentados ahí recibiendo los estímulos que nos lanza, dándole plata y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos. Esta frase de Viktor Frankl habla un poco de este tema. El hombre deja de buscar los por qué y se conforma con algo con que vivir. No dejo de tratar de entender qué hago yo aquí en la Tierra, ya dejo de preguntarme quién soy yo y a dónde voy, ¿no?, como esas preguntas fundamentales, ya pierdo de vista, bueno, como el sentido, y me conformo con algo con que vivir. Bueno, la comodidad, la calidad de vida, ¿no?, eso está como muy presente hoy, ¿no? No sé si aquí alguien puede leer. Esto es una cita de Ratzinger, que la cita Burgos. La ciencia, aunque es generosa, da solo lo que puede dar. El hombre no puede poner en la ciencia y en la tecnología una confianza tan radical e incondicional como para creer que el progreso de la ciencia y la tecnología puede explicarlo todo y satisfacer plenamente todas sus necesidades existenciales y espirituales. La ciencia no puede sustituir a la filosofía y a la revelación, dando una respuesta exhaustiva a las cuestiones fundamentales del hombre, como las que atañen al sentido de la vida y la muerte, a los valores últimos y a la naturaleza del progreso mismo. Bueno, la ciencia no llega a dar como razón del misterio. O sea, hay una cosa muy interesante, Gabriel Marcel dice, él distingue entre misterio y problema. Entonces el problema, él dice que es lo que te encuentras de frente y lo puedes resolver, ¿no?, que tienes que ganar dinero, que tienes que, no sé, hacer tecnología, lo que sea, pero el misterio es algo en lo que tú estás envuelto, pero que, bueno, lo máximo que puedes hacer es tratar de acercarte, conocerte, está la fe. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre moderno? Que trata de convertir todo en un problema. Entonces, cuando trato de convertir todo en un problema, es algo que yo me tengo que encargar, todo lo tengo que dominar yo, dejo de lado el tema del misterio y el mundo termina perdiendo su encanto, que es lo que habla Max Weber, ¿no? Cuando yo trato de dominar toda la situación y no trato de entender como el orden de ese mundo, bueno, el resultado es que todo termina siendo instrumental, todo se termina reduciendo a algo que me puede ocasionar un beneficio. O sea, se pierde de vista como el encanto de ese mundo, ¿no? Que ayer daba clases de confirmación a un chamo y, claro, uno ve el pecado original, es el rechazo del hombre a ese orden que Dios le había puesto. Y claro, ¿qué es lo bonito de ese orden? Que le decía al hombre lo que era él, ¿no? Ese orden te dejaba claro, mira, tú eres hijo de Dios, ¿no? Como que mira tus límites, o sea, que con este orden yo te estoy dejando claro quién eres tú. O sea, y ese quién eres tú, bueno, tienes que luchar por perseguirlo, por hacerlo. O sea, los límites, en cierta forma, es lo que permite que una persona se haga, ¿no? Y que se sitúe en la realidad que es demasiado grande. Entonces, cuando tú quitas ese orden, ¿cuál es el tema? Que estás en una selva que no tienes ni idea para dónde ir, que no tienes ninguna brújula, que no tienes ningún orden de nada. Entonces, un poco así viene el tema de la posmodernidad, ¿no?
Ante el prestigio de los órdenes, la realidad pierde significado. La ciencia que se ríe para sus adentros nos muestra la sobriedad de lo real. Se acorta el campo de conocimiento de lo real, la ciencia no está ordenada a algo superior, la relación hombre-realidad se mueve en una racionalidad puramente instrumental, no en lo que me causa beneficio o en lo que es más beneficioso para mí o lo típico, no sé, Hitler pensando en, bueno, si queremos una gran Alemania, entonces para eso no pasa nada si matamos a toda la gente con síndrome de Down, pero vamos a poner un programa de eutanasia. Bueno, eso, o sea, esa racionalidad instrumental también se aplica mucho en cosas de la modernidad. ¿No? Como, bueno, si queremos alcanzar un objetivo que nos ponemos, pero bueno, es como, lo hago dejando de lado ese orden, como que eso no me importa, ¿no? Entonces ahí ya se pierde la dignidad de la persona, o sea, se pierden muchas cosas. Esto es una frase de Julián Marías, de la Introducción a la Ética Nicómaco. Aquí alguien puede leer. La crisis de la ciudad, que no es una mera crisis política, sino una crisis de la convivencia de la sociedad, es intrínsecamente una crisis del hombre. Este no sabe a qué atenerse, no sabe qué hacer, porque no sabe qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto, y sobre todo a dónde va, cuál puede ser el blanco de su vida. Bueno, ahí se ve, cuando no sé en qué consiste la realidad humana, la realidad, pero el resultado es que uno termina todo desorientado. Y más bien, o sea, cuando Sócrates se presenta con el tema de los sofistas, Sócrates hace como de líder y trata de orientar un poco a la gente. Pero los sofistas habían complicado bastante a la gente, ¿no? Porque la gente no sabía en qué consistía ni lo justo ni lo bueno, y quizás estamos en una época así. No, yo creo que la filosofía también tiene el papel otra vez de orientar a la gente. Entonces, claro, cuando yo veía que era una cosa puramente académica, yo decía, mira, esto no puede ser puramente académico. Bueno, que es un poco lo que dicen los personalistas, que ya iremos entrando en el tema. Entonces, ¿qué es la filosofía? Saber en qué consiste la realidad para saber a qué atener. Y desde el punto de vista filosófico, vemos también, que esto también lo habla Burgos, dice, o sea, va hablando del recorrido de la filosofía y de cómo pudimos llegar a ese laberinto. ¿Ok? Esto lo dice Burgos, que no lo digo yo, aquí quizás alguien me cuelga, pero... Entonces, a ver, para Santo Tomás dijo que la verdad la podemos conocer, ¿no? Y habló de una verdad epistemológica, la adecuación del intelecto con la cosa, también de la verdad ontológica, las cosas son, eso está clarísimo y eso es importantísimo. Pero dice Burgos que el puente del conocimiento que tiene Santo Tomás, conduce a un objetivismo. Por esta vía del intelecto no conoce lo singular, solo lo universal, y se hace difícil captar la subjetividad. Entonces, esto no es, o sea, los personalistas construyen en base a Santo Tomás, o sea, en base al realismo, son muy realistas. Pero una de las cosas que dicen es, mira, tenemos que reivindicar el tema del subjetivismo, que es lo que dice la filosofía moderna. Entonces, bueno, Carol Botila, cuando escribe Persona y Acción, trata de poner en sintonía la filosofía realista con la filosofía moderna, que es bastante complicada. Pero bueno, yo creo que no hay que tener miedo a hacer como esa síntesis. Entonces, ¿qué plantea Burgos? Burgos dice que si yo parto de que la fuente del conocimiento es el concepto, o sea, el hombre abstrae de la realidad, tú sacas el concepto. Si yo parto de que la fuente del conocimiento es el concepto, entonces, si parto del concepto, no parto de la realidad. Eso es un problema que él dice. No, Burgos lo que dice es que la fuente del conocimiento es la experiencia, es la realidad. Entonces no es nada más un tema intelectual, sino que ahí entra la persona completa que conoce. ¿Ok? Eso ya lo iremos viendo. Entonces, ¿qué pasa con los personalistas? Que los personalistas no tienen un sistema, o sea, ellos no construyen un sistema, sino que su sistema es la realidad. O sea, más o menos, ¿no? O sea, por eso Edith Stein es muy distinto a Carol Botila, que él es muy distinto a Viktor Frankl, o sea, todos tienen como es como un acercamiento de la persona a la realidad. Y claro, y coinciden en muchísimas cosas, ya vamos a ver en muchas cosas que coinciden, pero no pretenden hacer un sistema. Por eso definir el personalismo es muy difícil. O sea, porque es como un movimiento que pone en el centro de la reflexión a la persona, pero es la persona otra vez acercándose a la realidad. Pero, o sea, aquí
Entonces, bueno, que si se ponen a ver es la actitud propia del filósofo, ¿no? Que si Santo Tomás estuviera en nuestra época, no le diría, mira, sigue todo lo que yo dije, sino que para nada. Además, lo que yo dije, sigue viendo la realidad, a ver qué hay más, o sea, a ver qué otra cosa hay, que es un poco lo que hace Juan Pablo II. Que Juan Pablo II se estudia a todos los psicólogos modernos y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen, y claro, ya hace Persona de Acción, bueno, y otros libros también muy buenos. Entonces dice Juan Pablo II, la concepción de la persona que encontramos en Santo Tomás es objetivista, casi da la impresión de que en ella no hay lugar para el análisis de la conciencia y de la autoconciencia como síntomas verdaderamente específicos de la persona sujeto. Para Santo Tomás, la persona es obviamente un sujeto particularísimo de la existencia y de la acción, ya que posee subsistencia en la naturaleza racional y es capaz de conciencia y de autoconciencia. En cambio, parece que no hay lugar en su visión objetivista de la realidad para el análisis de la conciencia y de la autoconciencia, de las que sobre todo se ocupan la filosofía y la psicología moderna. Bueno, vemos que hay, o sea, lo que pasa es que yo creo que no es tanto Santo Tomás vivió en una época, ¿no? Y se apoyaba también en Aristóteles y evidentemente, bueno, vivió según su época, ¿no? Y tenía como El problema fue que después, quizás sus seguidores se quedaron más con el sistema que con la realidad. Entonces, los seguidores lo que tenían que hacer era, bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, esto sería un tomista aquí férreo y quizás Pero bueno, esto es lo que he sacado del libro de Burgos, ¿no? Entonces tampoco es que... Y yo también he estudiado bastante Santo Tomás y me encanta. Pero claro, aquí lo interesante de estos autores es que se apoyan en Santo Tomás, pero también se apoyan en la fenomenología, también estudian otros autores. Bueno, ya vamos a ir viendo estas cosas. No sé si vamos bien o esto es... ¿Vamos bien? ¿No hay alguna pregunta? ¿Algo que no se entiende? Bueno, cualquier cosa... Ah, ok. Entonces, después Descartes va a reaccionar frente a ese objetivismo, ¿no? Y Descartes va a decir, mira, y en todo esto, ¿dónde queda el hombre? ¿No? Entonces, claro, Descartes, el problema es que se va para el otro extremo. Entonces Descartes dice, pienso, luego existe, no me importa que las cosas sean, que eso es algo lógico, sino que él se va al otro extremo. Y inicia un modelo crítico sobre el modo de conocer lo humano que, dice Burgos, ha continuado imparable sin control alguno, disolviendo buena parte de las antiguas certezas y sin generar alternativas, y el conocimiento pasa a convertirse en pensamiento pensado, racionalismo, lo que conduce a una crisis filosófica que desemboca en el empirismo. Entonces Descartes va a decir, mira, tenemos que reivindicar a la persona en ese modo de conocer, en cómo se acerca él a la realidad, pero Descartes va, bueno, como que le da la vuelta a la cosa, ¿no? Entonces, pues Hume, frente a lo que hace Descartes, va a tratar de ir otra vez a la realidad, pero Hume lo que va a hacer es ir a la experiencia, no tanto a la realidad. Para Hume, uno lo que capta son los fenómenos, pero tú no puedes llegar a conocer lo que las cosas son. Entonces, el empirismo, el problema es, bueno, que lo importante es el conocimiento sensible, entonces tú captas lo que te da los sentidos, pero no llegas a conocer la esencia de las cosas. Entonces, bueno, después viene Kant, y Kant lo que va a decir es todos esos fenómenos de los que dice Hume, uno lo integra en categorías que tiene la conciencia. Entonces ahí es más complicado. Yo de esto no sé nada, o sea, sé lo que más o menos he leído, pero Kant y Hegel son tipos muy complicados. Bueno, Kant... Estos días estaba viendo una apuesta que tuvo un filósofo con otro de la Facultad de Filosofía que dijo Hegel no es tan complicado, no es tan difícil, es fácil de explicar. Y lleva no sé cuántos videos sobre la fenomenología de espíritu, creo. Hizo un canal de YouTube completo con nada más explicando parte por parte de Hegel. Kant también, como fue luego de ellos dos, de Hegel y de Descartes, él lo que trata es como de funcionar esas dos cosas. O sea, dice, bueno, si Descartes dice esto, y si después pienso luego existo, no puedo descartar solamente esto. Si Hume dice que a partir de la experiencia no se puede descartar, sino que la verdad es que la experiencia se siente de esas dos cosas. Y gracias a la filosofía de Kant, que habla acerca del sujeto y su relación, que el sujeto, la que nosotros conocemos las cosas, la categoría del sujeto se da a partir de la realidad, del conocimiento. Es a partir de la experiencia que nosotros tenemos con el otro, con el objeto que nosotros podemos conocer. Es ahí partir, y nosotros tenemos una categoría de nuestro pensamiento que nos da ese conocimiento, no un conocimiento que no se nos da a priori, sino a... Sí, lo a priori es nada más el tema de la moral. No, es antópico, pero sí.
sea, creo que el Era conocimiento... un juicio, él le llama un juicio a priori, sí, un juicio sintético a priori, eso es lo que llama Kant, a esa realidad, a esa experiencia que tiene el hombre con la realidad, un juicio sintético a priori. Okay, por eso es complicado, pero Sí. por eso a priori sería Dios, la idea de Dios, la idea... A eso creo que son tres preguntas que Kant sí no se pueden responder. Ajá. Que es que, o sea, el hombre no se puede responder a sí mismo que es Dios, que es el mundo y que es el hombre, porque no puede llegar a ese conocimiento. Sí. Bueno, eso es un poco como Sartre dice, si Dios existe o no, no me importa, yo parto de abajo y claro, eso es absurdo. O sea, bueno, Kant tenía otras cosas, ¿no? Pero Sartre es un poco como, bueno, si existe o no el misterio, no me importa, yo hago una cosa, un sistema que no tiene que ver. En cambio Sócrates, Platón, Aristóteles se acercan a Dios a partir de la razón, ¿no? Que es como lo propio de... Pero bueno, pero sí es muy interesante. O sea, para entender un filósofo hay que entender mucho la época, ¿no? Bueno, y todo el recorrido de por qué hemos llegado hasta ahí. Entonces, cuando tú estudias a Kant y entiendes lo que decía Hume, lo que decía Descartes, tú vas como conectando... O sea, Kant lo que viene es como a tratar de ordenar... Sintetizar todo lo que está Sí. Sí, de ordenar el rollo que había metido el otro, ¿no? Pero sí, es como... ¿Ah? Sí, a veces hay un... Bueno, Julián Marías dice que hay como una biografía de la filosofía. Entonces eso es interesante, que es como una persona que se va construyendo. Entonces él tiene el libro de historia de la filosofía, es excelente. Ese libro se lo recomiendo muchísimo. A mí me ayudó bastante. El de Julián Marías, sí. Yo todos esos libros se los puedo compartir. Tengo una carpeta ahí con una cantidad de libros que nunca vamos a poder leer completo, pero de verdad vale la pena. O sea, los libros tienen con qué. Después, bueno, y con Hegel, ya esa verdad absoluta que busca queda diluida en la historia. La verdad es el proceso histórico del pensamiento, la historia de la conciencia. Pero entonces cualquier cosa es verdad, como un proceso de ese momento. Esto lo dice Sanguinetti. Y bueno, y fíjense que aquí ya Hegel se va al extremo del idealismo. Entonces, claro, frente a Hegel, entonces viene la reacción de algunos movimientos, bueno, como el existencialismo, la fenomenología, el personalismo. ¿No? La fenomenología que es como una vuelta otra vez a la realidad, bueno, ver los fenómenos, cómo se manifiestan las cosas. El existencialismo, bueno, que ahí entra Kierkegaard, ese es como el más importante, pero ahí también entra Sartre, Nietzsche, Schopenhauer, que son así un poco, no sé, para ellos la existencia lo es todo y el sentido caen un poco como en el nihilismo, ¿no? Después aquí, bueno, el personalismo, para Burgos, el debate realismo-idealismo, se soluciona con la persona. Bueno, lo que les decía, yo vuelvo a salir a conocer la realidad como persona, pero claro, reivindicando todo lo que la persona es. Entonces eso me parece muy interesante. O sea, vas conociendo, ya vamos a ir viendo, es que ahí bastante. La experiencia como fuente originaria de conocimiento, que es lo que dice Burgos, que hay que ampliar o sea, no podemos quedarnos nada más con lo intelectual, sino que tenemos que ampliar ese puente del conocimiento, o sea, de cómo el hombre se acerca a la realidad. Entonces ese tema, y él habla entonces de la experiencia, que la fuente originaria del conocimiento es la experiencia, no es el concepto. Bueno, y él dice que por esa experiencia después creamos él habla de la noción, porque igual tenemos que definir la realidad y ver lo que las cosas son, pero esa noción puede, por la realidad, que es lo más importante, se puede ir modificando. Bueno, eso es otro, ojalá le pueda decir a ver si nos da una clase de eso o de otra cosa, pero bueno, lo importante, el hombre siempre se queda abierto al conocimiento de la realidad, ¿no? Que no es que yo trato de dar razón de un sistema, yo lo que trato de dar razón es de la realidad. Y mira, ¿quién soy yo y a dónde voy? ¿No? Y para eso yo creo que son las preguntas más importantes. Si Santo Tomás tenía razón o no tenía razón, no sé. Tenía razón en muchísimas cosas, ¿no? Pero lo más importante es ir a la realidad. O sea, vamos a la realidad. No sé si han visto los debates esos de en la época medieval, que si un ángel podía pasar por un alfiler o que si... Bueno, todas esas cosas, tú dices, España, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Está buenísimo, pero así no creo que no aportemos nada.
Sí, bueno, a veces uno que sí, con el ser y el acto de ser, no sé qué, y todo. O sea, a veces de la potencia, o sea, a veces uno se queda discutiendo ahí de... Pero lo importante es no perder de vista la realidad. Yo creo que eso... Mire, yo soy malísimo con los nombres, ¿ok? Entonces, no vayan a pensar que ya me los aprendí, ¿ok? Se los voy a preguntar varias veces. Que yo soy muy malo con los nombres. ¿Ok? Entonces a veces me da pena porque no les digo el nombre y... El otro día me pasó que estoy dando clases con un alumno en cuarto año de Los Robles y entonces el chamo fue a buscar a su hermano en un sitio ahí y me dijo, a ver, profe y tal, y yo, mira, ¿qué estás estudiando? O sea, como si estuviera en la universidad. Me dijo, profe, me está dando clase. Pero eso pasa. Bien, entonces, bueno, ya sabemos un poco qué hacemos aquí. O sea, sabemos en qué consiste la posmodernidad. Bueno, que fue lo que vimos ahora. Entonces, bueno, perdemos de vista el sentido, ya el saber narrativo de la filosofía parece que no tiene mucha importancia porque tenemos la ciencia y la ciencia parece que va a resolver todos nuestros problemas, pero ya actualmente estamos viendo que eso no es así. No, ya no importa tanto el desarrollo de la ciencia, sino que ya el hombre empieza a preguntarse por el sentido, ¿no? Que creo que cada vez es más claro. O sea, cuando ves, no sé, Mark Zuckerberg haciendo muchísimo dinero y Meta va hasta y después le meten 10 demandas porque está dañando la salud mental de todos sus usuarios. Y claro, y el pana yo creo que se pregunta, bueno, ya va, ¿qué estoy haciendo? Entonces, claro, es como, yo creo que ya la gente se está dando cuenta de que esto de vivir sin una narrativa no tiene mucho sentido. Pero y no tiene mucha, no sé, no nos hace mejores como personas, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver el tema del personalismo, que está basado en el material de la doctora Lourdes Cabrera, que me dio clases de autores personalistas, y de ahí saqué varias cosas para esto, también de distintas cosas que vi en la maestría. Entonces, definición del personalismo. Cuando Julián Marías habla del personalismo, dice que es la escuela que tiene como rasgo general la insistencia en la realidad y el valor de la persona y su intento de interpretar la realidad desde este punto de vista. Bueno, insistencia en la realidad y el valor de la persona. Julián Marías era alumno de José Ortega y Gasset, que se lo han escuchado. Que él tiene una frase que dice, yo soy yo en mis circunstancias y si no la salvo a ellas, no la salvo yo. Entonces es muy interesante porque el hombre es un ser relacional, que eso como que lo reivindica mucho el personalismo. Entonces, como ser relacional, yo tengo que dar razón de mi realidad, ¿no? de los vínculos que tengo con mi familia, con mi sociedad, con el mundo. Entonces, Julián Marías insiste en la realidad, pero también en el valor de la persona. Mira, la persona puesta frente a la realidad, que tiene que dar razón, porque si no salva sus circunstancias, no se salva ella, ¿no? Entonces, es un nuevo acercamiento a la realidad. Es una filosofía que tiene como eje a la persona, considerada en su no objetabilidad, inviolabilidad, creatividad, libertad y responsabilidad, encarnada en un cuerpo, situación en la historia y constitutivamente comunitaria. Bueno, esto llegó al irreal. También aquí uno va viendo que van apareciendo nuevas como definiciones o nuevos adjetivos a la persona. O sea, la persona, como tú no la puedes definir, entonces lo que puedes hacer es escribir. Y claro, ya vamos viendo que aparecen varios elementos que la van describiendo. Porque claro, como la persona es un quién, no es un qué, entonces tú no puedes decir, bueno, la persona es un animal racional. Ok, pero hay mucho más, ¿no? Ya veremos que hay mucho más, que es una de las cosas que hace el personalismo. Entonces el personalismo en principio es mucho antropología, pero claro, el modo en que se acerca a la realidad también reivindica mucho a la persona y también se va creando una nueva filosofía. O sea, una nueva... Juan Manuel Burgos está haciendo como la plataforma personalista, basado en Juan Pablo II. Entonces él ya tiene un libro de antropología, tiene otro de metafísica, entonces él va haciendo como la base personalista. Pero es muy difícil meterlo en un sistema. Ya vamos a ver cuando veamos los autores, cada uno es más distinto que el otro, ¿no? Después, doctrina que sostiene el valor superior de la persona frente al individuo, a la cosa o al impersonal. El personalismo se opone pues tanto al individualismo como al impersonalismo.
Bueno, surge en una época donde no se reconocía a la persona como un fin en sí mismo. Y claro, y esto es muy interesante, en nuestra época nos hemos olvidado de la persona y ahora nos importa es hacer plata. Entonces, claro, ya y la persona puede ser un medio para yo hacer plata. Y bueno, y eso se supone que está bien justificado porque como estamos en la ética del mercado y lo importante es hacer dinero, entonces si yo leo las 48 leyes del poder y sé cómo manipularte, entonces bueno, eso parece que eso no está bien, pero bueno, es un poco la lógica de la racionalidad instrumental, ¿no? Como mira, yo uso una serie de técnicas con las que ya dejo de comprender en qué consiste la persona y bueno, lo que hago es ver cómo te manipulo, ¿no? Y para obtener mis beneficios. Entonces de esto se desprende que bueno, el personalismo pone a la persona en el centro de la reflexión filosófica, es un nuevo acercamiento a la realidad del hombre como ser relacional, social, histórico, eso lo iremos viendo, la filosofía como mirada responsable de la vida. Esto me gusta mucho porque todos tenemos algo de filósofo, pero no todos vamos a ser Aristóteles, ¿no? Bueno, ninguno. Entonces, eso es importante, que un campesino también puede tener una mirada responsable de la vida. O sea, si es un tipo que atiende bien a sus circunstancias, también él puede tener una mirada responsable de la vida. No necesita saber demasiado, sino lo suficiente para saber quién es y a dónde va. Entonces, claro, también me parece que es muy interesante esa definición. Yo debo dar razón de la realidad, de mi vida, de los demás, de la realidad, no de un sistema. Carga existencial y relacional, el hombre concentrado en la realidad. Aquí es filosófica. Bueno, es el hombre saliendo. Viktor Frankl define al hombre como un ser responsable. Entonces, claro, es el hombre que sale a la realidad, a dar respuesta. Que responsabilidad viene de dar respuesta. O sea, es la habilidad de responder en inglés. Entonces, claro, es el hombre saliendo de sí. No es el hombre concentrado en sí mismo. Sino que, mira, yo me conozco mejor, pero saliendo. O sea, fuera y tal. Eso también es interesante. Aparece el personalismo, bueno, por lo menos la palabra, aparece en Estados Unidos con estos personajes. Aparece como reacción al idealismo de orientación hegeliana, ¿no? Tratando como de reivindicar lo individual de la persona, no que somos una conciencia universal y no sé qué, sino como tratando de volver otra vez a la persona. También en Francia surgen algunos autores que también usan este término. Por ejemplo, aquí Charles Renouvier, todo esto va surgiendo como reacción al idealismo, ¿no? Que bueno, se quedó ahí como la conciencia y tal, y se perdió de vista la realidad. La persona es una entidad consciente, libre y autónoma, que no puede de modo alguno deducirse de ningún otro principio o sustancia última y fundamental. Bueno, si vemos Kant, que de hecho Juan Pablo II formula su principio personalista gracias a Kant, que Kant él dice que el hombre siempre es un fin en sí mismo, ¿no? Que nunca se le puede usar como medio, que no es una cosa, distingue entre cosa y persona. Entonces también, bueno, hay cosas ahí que se van como rescatando. El problema de este primer personalismo es que niega la existencia real de la materia y solo afirma la existencia del espíritu, ¿no? Como todavía se queda con esa intoxicación hegeliana, y no vuelve como a la realidad. Puntos de conexión, primacía de la persona, rechazo al hegelianismo, Hegel. Entonces, en Francia va a surgir ya con más fuerza, el personalismo va a surgir en el periodo entre guerras como rechazo al individualismo y al colectivismo. Bueno, va a ser como una propuesta frente al individualismo y frente al colectivismo. Ya vamos a ver un poco eso, que es bien interesante. Y uno de los principales como fundadores va a ser Monnier, bueno, de los principales promotores. Él va a sacar una revista, la revista Esprit. Ahí van a escribir varios filósofos. Maritain va a empezar a escribir ahí, después se desliga, porque Monnier era un poco reaccionario. Entonces Maritain dice como, mira, pana, tranquilo. Él era muy de acción, ¿no? Él empieza como el movimiento del personalismo, que es el personalismo comunitarista. Bueno, ya eso lo iremos viendo. El mejor momento del personalismo lo vemos en la Declaración de los Derechos Humanos y en el Concilio Vaticano II, que ahí hay varios personalistas que participan bastante en estos temas. Bueno, Maritain en el Concilio Vaticano II y
y otro filósofo. Y el peor momento es con la revolución, bueno, con el tema de la revolución sexual, con la revolución 1968, ahí ya empieza como a diluirse un poco el tema del personalismo. Y hoy aparece, para tratar de entender otra vez, bueno, toda la desorientación que tenemos de lo que es el hombre. O sea, a principios del siglo destacan por volver otra vez a conocer la dignidad de la persona, ¿no? Que es un poco lo que hacen los derechos del hombre, que después de que mataste a miles de personas es volver a pensar en la naturaleza humana y por volver a poner esos principios. Y ya después aquí se quedó otra vez eso de vista y ahorita estamos otra vez en esa desorientación cultural que el personalismo tiene mucho que aportar, o sea, en contra de eso. Entonces va a surgir como respuesta a la cultura. ¿Ah? Por eso no va a contribuir a la desorientación. Aquí. Entonces, como respuesta a la cultura, respuesta al auge del individualismo y del marxismo, al materialismo cientificista que negaba la verdad, a la crisis de valores, crisis de la cultura occidental, de cristianización, crisis de Wall Street, la necesidad católica de afrontar críticamente la modernidad, la revuelta anti-hegeliana de Kierkegaard, necesidad de abordar nuevos temas, mujer, relaciones interpersonales, afectividad, comunidad, bueno, de aquí sexualidad, o sea, hay muchísimos temas que como que vuelve otra vez a repensar el personalismo. Entonces, algunas de esas reacciones, por ejemplo, Viktor Frankl, que ya es que este es mi autor, entonces, o sea, Viktor Frankl, él hace más que todo, él es el fundador de la logoterapia, entonces, pero lo interesante de él es que también él hace una cosa que se llama análisis existencial, que es como él busca tener como una cosmovisión. Él dice que la persona que tiene una cosmovisión correcta, que se sitúa en el mundo como un ser responsable, esa persona es más probable que sane, ¿no? Y que se sitúe de modo responsable en la realidad. Entonces él, en cierta forma, hace filosofía. O sea, es un gran pensador, surge la logoterapia, que es su escuela de psicoterapia, y tiene algunas técnicas y tal, pero el análisis existencial ahí desarrolla como su pensamiento filosófico, ¿no? Como su visión del hombre, que él dice que era lo que le falta a la psicología. Que la psicología, como no tiene antropología, entonces hay 360 escuelas y cada uno aplica la técnica que sea con la persona y, bueno, y se vuelve un sancocho, ¿no? Entonces las técnicas son muy buenas, pero cuando a mí se me olvida que el hombre tiene espíritu, bueno, entonces el hombre es una máquina que tengo que arreglar los cables y entonces eso es un problema, ¿no? Como esa psiquiatría deshumanizada. Entonces Viktor Frankl, cuando tiene 13 años, hay un profesor de biología que está dando una clase que era muy materialista y les dice que la vida humana es como la de cualquier otro ser vivo, que nace, evoluciona, se muere y se acabó, ¿no? Lo propio del materialismo. Entonces Viktor Frankl levanta la mano y le dice: profesor, eso no puede ser, porque si no la vida no tiene ningún sentido. Entonces de ahí el pana empieza a estudiar biología, filosofía, empieza a interesarse por la realidad y tratar de buscar, o sea, lo que hace Viktor Frankl en ese momento es como le dice al adulto: mira, yo no estoy de acuerdo con esa visión del mundo que tú me estás dando. O sea, ese horizonte que tú me estás planteando, de que yo tengo que vivir como si yo fuera o cualquier ser vivo, eso no puede ser así. Entonces, claro, en cierta forma es un rechazo frente a ese horizonte que no tiene mucho sentido, ¿no? Que el tema del sentido de la vida es muy bonito porque es como si uno fuera a la vereda y ves el horizonte, entonces el sentido de la vida es como el horizonte ese que nunca vas a alcanzar, ¿okay? Pero en el sentido, haciendo cosas que, haciéndolo mejor, uno poco a poco se va conduciendo hacia ese sentido de la vida. Pero claro, el problema es que cuando en nuestra época no hay un horizonte claro, entonces, ¿hacia dónde te diriges, ¿no? Y también los Maritain, que ahí está Raiza y Jacques, ellos, por ejemplo, estuvieron no a punto de suicidarse, pero sí pensaron varias veces en el suicidio. Como estaban en la universidad y todos los profesores eran materialistas, y lo único que les enseñaba era que existía la materia, que el espíritu no importaba y tal, ellos decían: mira, o sea, pensaron seriamente en el suicidio. Claro, y gracias a Dios no se suicidaron. Ya veremos una frase de Raiza que es muy interesante. Entonces, esa crisis también, bueno, la van nombrando algunos filósofos. Scheller dice: el hombre moderno había perdido la orientación, convirtiéndose en un enigma para el mismo. Scheller lo estudia mucho Juan Pablo II, es el que él es fenomenólogo y desarrolla mucho el tema de los valores. Juan Pablo II hace su tesis sobre Scheller, se pregunta si puede ser una ética cristiana
y la conclusión es que no. Pero Scheller tiene bastantes cosas interesantes y después tiene otro seguidor que es Dietrich von Hildebrand, que también lo vamos a ver, que también es muy interesante, que también es fenomenológico. Pero bueno, aquí yo voy diciendo nombres, lo que pasa es que hay demasiado, hay bastante. Después Kierkegaard dice, bueno, esto es antes, Kierkegaard intuyó que los sistemas colectivos de raíz hegeliana solo podían conducir a un aplastamiento del hombre. Maritain, los valores en vigor antes de 1914 han caducado. Se han roto las tablas de la ley antigua de la civilización cristiana. La civilización ha perdido unidad. Monnier, el problema era más complejo que la crisis del cristianismo. Debería de ser afrontado global y radicalmente con una revolución espiritual. No, Monnier era como más, estaba más claro de la cierta batalla, ¿no? Yo creo que a veces hay algunos que se ponen muy fanáticos con el tema de la batalla cultural y no sé qué, y hay que tener cuidado, pero en cierta forma, mira, yo creo que hay un tipo que dice que, o sea, que lo humano llegó un momento que como abusamos de lo humano, y ya después de abusar, o sea, que es el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y después de abusar entramos como en una etapa de indiferencia, de que da lo mismo si defendemos o no al hombre. Entonces, claro, frente a eso hay que desarrollar un nuevo humanismo, ¿no? Que es un poco lo que hace el personalismo. Entonces sí hay en cierta forma una batalla. Cuando te están diciendo que el hombre sirve para ver TikTok, o sea, hay que hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puse un poco aquí, es lo que yo pienso, pero no sé si la cultura occidental se desarrolla. Bueno, primero empieza el tema de los mitos. El hombre, bueno, es un ser que siente, ¿no? Pero después empieza a pensar y después el hombre a través del pensamiento se acerca a la fe y entonces el hombre reza y yo creo que la civilización va muy bien. Hoy el hombre deja de rezar, bueno, esto es por la modernidad, después el hombre deja la razón de lado y empieza a desarrollar el tema del pensamiento instrumental, que todo es por mi beneficio y no sé qué. El hombre deja de pensar y al final terminan sintiendo, que es donde quizás estamos hoy. Entonces la pregunta es, ¿dejaremos de sentir y volveremos otra vez a pensar? Yo creo que puede ser que sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema de las adicciones. La gente yo creo que se harta. Schopenhauer dice que llega un momento en que uno se harta tanto de llevar una vida absurda que uno como que vuelve otra vez a pensar. O sea, pero ya que estamos frente a un tema, no es que hemos olvidado a Dios, sino que ya estamos olvidando a la persona. O sea, ya yo creo que bajamos otra vez el escalón. Entonces hay que ayudar a que la gente piense un poquito y oye, si la persona piensa un poquito, es más probable que se acerque a Dios. Claro, ojalá que la persona empiece a rezar de una vez, ¿no? Ojalá, pero a veces es que si no lo haces pensar un poco en el hombre, yo creo que es difícil que conecte con Dios, porque, o sea, ¿qué base humana va a tener? Entonces por eso la filosofía creo que es tan importante, ¿no? El padre Balbín, ustedes lo conocen, que yo le decía, pues yo le hablaba de esto, ¿no? De lo importante que era la filosofía, y entonces él me decía, sí, pero lo que va a salvar al hombre es Dios. Y yo, sí, padre, es verdad. O sea, ahí tiene toda la razón. Pero claro, sí creo que hace falta una cierta orientación para que el hombre mire a Dios, ¿no? O sea, que yo creo que eso puede tener la filosofía. Y entonces el despertar personalista, bueno, es una toma de conciencia de los problemas, la forma de afrontarlos y superarlos desde la persona, y construir un nuevo proyecto filosófico y sobre todo una nueva antropología, ¿no? Que es un poco lo que van a intentar todos estos autores. O sea, son cosas en las que van a coincidir. Pues mira, nos volvemos a ser conscientes de los problemas, no sé, en nuestra época, adicciones, redes sociales, la relación de la persona con la familia, qué pasó, o sea, no sé, hay como muchos temas ahí, se puede ser muy personalista, ¿no? Sin saberlo, pero después la forma de afrontarlo y superarlo de la persona y construir un nuevo proyecto filosófico, sobre todo una nueva antropología. Edith Stein tiene un libro que se llama La estructura de la persona y ese libro es impresionante, pero tú vas viendo como la propuesta que hace ella del hombre y de verdad que, o sea, bueno, son autores que tienen mucho. Ese despertar personalista, bueno, vamos a ir viendo algunas corrientes, el personalismo existencial de Marcel, ya más adelante con el personalismo francés, ya veremos a Gabriel Marcel, el personalismo ideológico de Buber, personalismo comunitario de Monnier, personalismo tomista de Maritain y la ética personalista de Scheller. Ya iremos viendo estas cosas. Ahí yo creo que, bueno, todos estos eran
bueno, de los personalistas, casi todos son católicos, pero hay algunos judíos, como Buber, después está, bueno, Viktor Frankl era judío, pero también está Gadamer, creo que, o sea, hay algunos que son, pero todos siguen como esa tradición judeocristiana, ¿no? Que, bueno, y todos están abiertos a la realidad de Dios, ¿no? Entonces, retos a los que enfrentarse. Ya vamos a meternos un poco en los retos a los que se enfrenta el personalismo. Bueno, ¿y por qué surge? El primero de ellos es el positivismo y el cientificismo. Bueno, el positivismo lo que te dice es, ya no importa la filosofía, ¿no? Ahora lo que importa es el desarrollo de las ciencias particulares. Entonces ahí empieza, bueno, con el tema del biologismo, con el tema del psicologismo. O sea, ya no es como vamos a ordenar las ciencias, sino que vamos a hacer que cada una se desarrolle. Entonces, claro, esto al final pierdes como el orden de, bueno, lo que confías es en todo lo que el hombre ha hecho. Yo creo que la parte de la enciclopedia, la revolución, ya empieza con eso, ¿no? O sea, toda la razón ilustrada viene de ahí. Como, mira, vamos a poner todo lo que se ha hecho en la ciencia y aquí lo importante es lo que el hombre ha conocido y que el conocimiento evolucione y de esto hacemos tecnología, de esto hacemos cosas con las que dominamos la realidad. Pero bueno, después el éxito de la ciencia experimental, ¿no? Que ya la filosofía es como opinión, auge del ateísmo y el agnosticismo. Estos son como algunas cosas que trae el positivismo. Fíjense esta frase de Rice. ¿Alguien quiere leer? Y me dice el nombre para ver si me lo puedo aprender. Luis, Ajá. los jóvenes salían de sus estudios filosóficos intuidos e inteligentes, pero sin confianza en las ideas, sino eran como instrumentos de retórica y perfectamente desarmados para las luchas del espíritu y para los conflictos del mundo. Pero fíjense, perfectamente desarmados para las luchas del espíritu y para los conflictos del mundo. Hoy, dando clases en la universidad, te das cuenta de eso. Que el chamo saldrá a ocupar un puesto de trabajo, pero ¿qué preparación va a tener él para las luchas del espíritu y los conflictos del mundo? Bueno, esto lo dice Raiza, yo creo a principios del siglo XX, en la Sorbona, que todo estaba, pero hoy también creo que estamos, bueno, de hecho, ahora estoy dando clases en URU, en una materia que se llama Paradigmas y Personalidad, y cuando planteé la materia, que yo decía, mira, hay que volver a meter alguna materia de humanidades, lo que me decía el decano era, mira, pero es que eso es algo transversal. O sea, lo humano, como somos seres humanos, cada profesor en su materia, ya, eso es algo que es lógico. O sea, ¿para qué tenemos que...? Y decía, o sea, aquí como que no... Claro, y cuando perdemos de vista al hombre, cuando yo no sé en qué consiste el hombre, entonces empieza la desorientación. Pero fíjense que las materias de humanidades son las primeras que se volaron del sistema de la Sorbona, no sé qué, porque lo importante es la profesión. Y lo importante es que yo adquiera unas habilidades blandas y duras y no sé qué, y sea un tipo que me mueva bien en una empresa. Y eso es todo lo humano que hace falta. Y después aparece las 48 leyes del poder y aparecen otras cosas. Pero bueno, entonces, pero en eso estamos. O sea, todavía esto estaba presente. El auge del individualismo y del colectivismo. Que aquí vamos a ahondar un poco en este tema, que a mí me gusta mucho, el tema del individualismo, y después vamos a ver cómo conecta con el colectivismo. Pero bueno, vamos bien. Siento que estoy aquí, parezco un loro aquí hablando. No sé, por ahora vamos bien. ¿Alguna pregunta? Si cualquiera, no sé, si tienen alguna idea y quieren participar, levanten la mano, hablen, porque si no se van a cansar. ¿Ok? Bueno, entonces, el individualismo. Bueno, el individualismo y el colectivismo es como a lo primero que se enfrenta el personalismo. Son dos formas de pensar y de sentir que dominan los espíritus y que forman las opiniones públicas y privadas en el mundo occidental de hoy. ¿Ok? Bueno, esto, no sé si, bueno, seguro se han dado cuenta que ahora todo es un tema político o un tema institucional. Cuando salió Cónclave, todo es un tema institucional, ¿no? O sea, ya no importa el sentido de la iglesia, sino que ahí es todo un tema de derecha, izquierda, nos peleamos, no sé qué, pero todo se ha convertido en este tema. O sea, como no sé, por ejemplo, salió también el tema de, lo que pasa es que han salido varios temas de esto, ¿no? Pero la serie esta del Minuto Heroico contra el Opus Dei,
Entonces ya es, o sea, ya todo el tema no es un tema de que, o sea, bueno, que ese mismo director, que esto es muy interesante, hizo un documental de unos periodistas que fueron a un monasterio, entonces se quedaron ahí viviendo un tiempo, y claro, y a los 3 días los periodistas decían, esto es insufrible. O sea, estos tipos son unos reprimidos que no tienen sexo, que se levantan temprano y tienen que hacer oración y tienen que no sé qué. Entonces, claro, tú le dices a estos tipos, mira, estos monjes están ahí con un sentido muy distinto del que tú estás ahí. O sea, estos monjes se levantan temprano, hacen oración porque están conscientes de que están aquí, no sé, para ser santos o para cumplir la misión que Dios le ha dado. Pero claro, cuando tú entras sin ningún sentido, claro, vas de modo lineal, todo te da fastidio, entonces la vida termina en un completo sinsentido. Entonces todo se termina convirtiendo en una cuestión institucional. Bueno, o sea, contando el punto, eso es lo que nos dicen todos los formadores, que nadie sin vocación se sufre el seminario. O sea, una prueba para ver que tiene vocación es precisamente la vida del seminario. Porque precisamente como los periodistas, si tú quieres entrar sin vocación, sin tener en vista el final, es insufrible, te vas a los 3 días. Sí. Bueno, y ahí también entra el tema de como nuestra época es tan superficial, como le pasamos por encima a todo, entonces claro, un tipo entra ahí 2 días y después empieza a hablar mal del monasterio porque, no sé, porque el tipo decidió hacer un voto de pobreza, entonces no puede tener su plata y él tiene que tener su plata para poder, no sé, darse sus caprichos. Dices, pana, o sea, a ver, si yo tengo una familia y yo la quiero y yo me caso, no sé, tú eres un padre de familia, te casas con esa mujer y tu dinero, no estás pensando en tu dinero, estás pensando en echar tu familia para adelante. Entonces, claro, pero el problema que estamos teniendo aquí es que el tema es tan superficial que todos terminamos, bueno, aquí todos tengamos una vida cómoda, una vida que es un poco, ya vamos a ver, es un poco la crítica que hace el personalismo, ¿no? Frente a como ese burgués cómodo. Bueno, eso llega al punto. Hay una serie que se llama Years and Years que habla sobre que está politizada la vida privada de las personas, que llega al punto de que decido qué empresa comprar el jabón de baño simplemente por el color del paquete o por las publicaciones que he hecho en Instagram. Gente que toma Pepsi o toma Coca-Cola por si apoyan o no una determinada ideología. O sea, ¿hasta qué punto permito que me esclavice este tipo de ideas? No porque quiera tomar o no lo quiera tomar, simplemente porque me permito ser condicionado por este tipo de ideas. Es algo bastante fuerte. Bueno, ahí entra la sociedad del autoconsumo. Exacto. De eso habla Lipovetsky. Pero bueno, eso viene un poco aquí. Pero bueno, entramos en el individualismo. Que este tema es difícil ponerle pies y cabeza porque no tiene como unos rasgos ideológicos muy claros. O sea, no es como el comunismo o el marxismo que tiene todo como más claro. Pero el individualismo, que yo creo que domina mucho nuestra época, creo que es importante intentar comprenderlo, ¿no? En Persona y Acción, Juan Pablo II habla de que el hombre actúa. Entonces el hombre actúa y, por ejemplo, el individualismo se queda con el tema de la independencia, piensa que ser un tipo que alcanzó independencia, pudo ganar plata, tener autonomía, no sé qué, eso es lo más importante en la vida. Pero Juan Pablo II dice, mira, pero además de que el hombre actúa con otros. Entonces, cuando yo actúo con otros, aparecen otros temas que no aparece aquí nada más. O sea, cuando yo nada más soy independiente y todo lo hago por mí mismo, no aparece ni la solidaridad, ni la confianza, ni la creatividad. Hay varias cosas que nos saltamos, ¿no? Stephen Covey, que tiene su libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, él dice que primero uno adquiere los hábitos de la victoria privada. O sea, lo primero es adquirir independencia, pero para poder ser interdependiente. O sea, yo adquiero independencia, autonomía y todas estas cosas, pero para poder realizar una vida con los demás, ¿no? Para poder tener un proyecto común con las otras personas. Hoy, lamentablemente, nos quedamos en esto de independencia. Entonces, lo importante es el empoderamiento, que no se sabe muy bien qué es lo que es eso, ¿no? Pero es como, sí, como bueno, yo me pongo ahí, pero no sé para dónde voy. Entonces, el otro día es que hablé de este tema y una chama que le doy clase saltó, ¿no? Porque es una chama muy empoderada. Entonces, está como muy metido en este tema, entonces saltó, pero yo dije, mira, buenísimo que uno se empodere, pero claro, tú te empoderas para tomar las riendas de tu vida y llevarlas a algún sitio.
O sea, que Shakira salga diciendo que ahora las mujeres no lloran y que ya no es dependiente, pero ajá, todo eso ¿para qué? Para después salir bailando con Karol G ahí, no sé, para, ¿qué es esto, no? O sea, todo es un poco sin sentido. Entonces uno lo ve en la teoría del apego, esto muestra un poco como el absurdo del individualismo. El hombre es un ser con otros. Bueno, de hecho el niño cuando sale al mundo, lo primero que hace es buscar a papá y mamá, bueno, que le dan cuidado, que le dan alimentación, pero también el niño para salir a explorar el mundo necesita crear un vínculo de identidad y pertenencia para poder salir a hacer su vida. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Que mi personalidad la construyo con la relación que he tenido con mis padres, bueno, y con la relación que he tenido en la familia. O sea, el hombre es un ser naturalmente relacional. Y ese marco de referencia que me da, con la que yo exploro el mundo, la voy construyendo en la relación con otras personas. Entonces, cuando el individualismo se trata de volar el tema de la relación, entonces ese niño, ¿cómo queda, no? Sin más. Claro, o sea, pero es que es absurdo porque tu personalidad la vas haciendo con los demás. O sea, no... Por eso mismo, o sea, queda sin personalidad. También. Queda sin persona. Queda como un marco vacío, como un hueco. Y es ahí donde entran todos los problemas. Porque si yo no puedo resolver los problemas, por ejemplo, los problemas maternos que pueda tener con las relaciones que haya tenido, entonces, o los reprimo, o sea, cuestiones de psicología, lo reprimo, lo que sea, entonces ahí es donde entran todo este tipo de problemas de la personalidad o afectivo. Sí. No que me creo perro, no que me creo gato, no que me creo helicóptero, o sea, ese tipo de cosas. También. O bueno, o si buscas un ser totalmente independiente, entonces, no sé, naceremos todos de una máquina productora de Coca-Cola, o sea, no, eso como que no queda muy claro, ¿no? Entonces, el individualismo, bueno, la participación, ¿cómo la quito? Ese ser actuar con los otros, lo puedo quitar, bueno, como un estilo de vida, ¿no? Que yo me aparto de la gente, o creo un sistema que imposibilita la participación. Entonces aquí ya vamos a ver cómo el individualismo se conecta con el colectivismo, o sea, cómo el individualismo se conecta con el totalitarismo. O sea, crea un sistema que separe a la gente y que no conviva entre ellos. De hecho, hay una parte de un documental que vamos a ver, esto lo intentaron hacer en Suecia y no salió tan bien, ¿no? Intentaron hacer como un programa de ingeniería social y ya vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, no vamos a verlo completo, pero vamos a ver alguna parte. Entonces aparecen dos formas de quitar esa participación. El individualismo, el bien del individuo es lo principal y lo fundamental, y en el totalitarismo subordina el bien del individuo a la sociedad. Bueno, ya vamos a ir viendo cómo se conecta. Entonces, fíjense que este es el comienzo de un documental que se llama La teoría sueca de Ana. Y bueno, vamos a ver si esto. El problema es que creo que no se va a ver. ¿Alguien puede apagar la luz? ¿Cuál es que es tu nombre? Voy a ir preguntando nombres contestando. Anthony. Anthony. ¿Cómo? Anthony. Gracias. Everything was great in Sweden. People had comfortable lives, the highest standard of living. Progress, modern thinking,
trust in our leaders. Then the time came to take another step forward and free ourselves from old-fashioned, outdated family structures that still rule the way we live together, made us dependent on each other. The idea was deeply rooted in the most Swedish of all values, independence. In the winter of 1972, a group of politicians had a revolutionary vision for the future, an idea that if implemented would make life better for us all. Time had come to free women from men, free the elderly from their children, free teenagers from their parents. A manifesto was written, the family of the future. Vi tar ett förändrat samhälle som modell för en tillvaro där varje människa kan utvecklas självständigt. Där alla vuxna är ekonomiskt oberoende av anhöriga. Principen är självklart. Varje människa ska behandlas som en självständig individ och inte som ett bihang till en försörjare. Det gäller att skapa ekonomiska och sociala villkor som gör en oberoende som individ. Oberoende som individ. This was the start of a process of liberation from dependence on our relatives. From now on, we will all make sure that each one of us will be free. Free from each other. And from now on, only true relationships would keep us together. We are meant to kick off with, I hope, some provocation from Northern Europe. And without more ado, I think we need to go to the provocation. Carry on. You have to press a button. Does that work better? All right. Next slide, please. The Swedish theory of love. The Swedish theory of love. What does it say? It says that all authentic human relationships, right, have to be based on the fundamental independence between people. Independence between people. A woman who's dependent on her man. How do we know that neither one of them are voluntary in that relationship, rather than because of dependency relations, financial needs? Children have very extensive children rights. Elderly are no longer dependent on the goodwill of their adult children. The ideal family in Sweden then is made up of adult individuals that are fundamentally independent, working for themselves, Individuos adultos. Esos adultos. Ahora en Caracas, hace poco fui y montaron, bueno, no que les cuente esto, pero montaron un nuevo negocio que es el, bueno, no sé cómo se llama, pero es un sitio donde van mujeres de 50, 60 años a una cosa que se llama desmadre. Entonces van ahí a cantar canciones de Karol G, a tomar, pero uno dice individuos adultos, o sea, claro, es como que mira, tu familia, tus hijos, no sé qué, yo creo que yo veo a mi mamá en eso y leer. O sea, cuando uno ve este tema, o sea, individuos concentrados en sí mismos, ahí no creas adultos, lo que creas son otra cosa, ¿no? Pero no sé si a alguno le llamó la atención algo del video. El hecho de fragmentar la unidad de la persona y la familia, que de hecho
en la gran mayoría de teorías políticas, la principal parte constitutiva del Estado es la familia. El primer clan, la primera tribu es la familia. Tú desmiembras la familia y desmiembras el Estado. Sí. ¿Qué otra relación más importante tiene el hombre que con su familia? Claro. Bueno, y se supone que la familia es como un lugar, es una unidad que te enseña algunas cosas, que con esas cosas tú informas a la sociedad. Hoy el problema que estamos teniendo es que rompes la familia y ya el hombre no le aporta nada a la sociedad. Todo es como de afuera hacia adentro. O sea, hay una invasión totalmente a la familia. Entonces la familia no aporta nada. Vivir de espaldas de la realidad, prácticamente. Claro. También como al principio del video se dice, bueno, vamos a evolucionar, vamos a continuar, vamos a caminar hacia adelante con la individualización de todo. Pues eso creo que no haría nada. Me imagino que tuvo un resultado catastrófico el experimento, porque individualizando Sí. o generando una individualización destruimos lo fundamental del ser humano, que somos un ente, somos animales o somos seres sociales. Sí, bueno, que somos personas. Somos, exactamente, pero bueno, viéndolo tal vez desde el punto de vista de ellos habrán dicho, bueno, todos necesitan estar unidos a todos, capaz nosotros como evolucionamos, mejor estamos independientes de todo. Y Vale la pena. viendo al ser humano como un ser pensante, social, racional, nunca ha existido una unidad única, nunca ha existido algo así de individualización. Sí, ahí Maritain distingue entre individuo y persona. Entonces, claro, individuo es considerar al ser humano como un tipo que ocupa un lugar en un espacio, o sea, igual que puede ser cualquier otro ser vivo, pero persona ya implica relación, o sea, implica otra serie de cosas. Cuando aquí te hablan de una sociedad de individuos, es un grupo de gente que ocupa un lugar en el espacio. Bueno, y de hecho ahí ves el programa de ingeniería, cómo van haciendo edificios todos parecidos, no sé qué. O sea, porque lo importante es la uniformidad, todo lo importante, o sea, tema, pero sí, vas despersonalizando a la persona. Ahí, ¿cuál es tu nombre? No, yo iba a decir lo Perdón, mismo, que o sea, ya, no sé por qué. o sea, este tipo de problemas queda también en los jóvenes, en los niños. O sea, cómo un niño va a ser individuo, ¿no? Si los padres en el hogar, en la familia se les fomenta valores, al hacerse esto, o sea, se destruyen los valores. O sea, lo que se le enseña a los niños a ser mejores personas en la sociedad más adelante. O sea, los valores que se aprenden en la casa se fomentan en la sociedad, entonces se destruye esto. No, totalmente, y no creas entonces el tema de la interioridad. Bueno, que lo propio de la familia es que te da una cierta intimidad con la que tú vas enseñando costumbres, valores, pero ya dejas al hombre totalmente por fuera. Dejas al hombre con una tablet, el niñito ahí mientras la familia está... Entonces, claro, es el hombre puramente exterior. Eso, San Agustín habla de eso, ¿no? Del hombre interior y del hombre exterior. O sea, hoy es pura exterioridad. O sea, un tipo respondiendo a estímulos, pero con nada dentro. Entonces, claro, ajá. Bueno, es curioso porque yo lo proyectaba como el siguiente paso. O sea, el progreso natural del hombre, y fíjense que al inicio decía, Suecia es un país independiente, rico, con mayor calidad de vida, tiene confianza política en su líder, por lo tanto, el siguiente paso natural y lógico es que ya no necesitamos a la familia, porque la familia es un lastre necesario para poder lograr estos objetivos. Y para argumentar esto, decía, o su cultura filosófica, de lo que uno puede ver en el documental, era que el amor tenía que ser totalmente independiente de cualquier otra relación. Es decir, tú vas a saber si tú amas a una persona, si lo pones en igualdad de condiciones. Allí es donde tú sabes si lo vas a amar. Si no dependes de ninguna manera. Si la esposa no depende de ninguna manera del hombre y el hombre no depende de ninguna manera de la esposa, es ahí donde vas a encontrar el amor, que es un choque totalmente contrario a la concepción tradicional, cultural e incluso cristiana del amor, porque el amor es desprenderse de uno para darse al otro. Y entonces, si tú cortas esa dependencia que tiene el uno con el otro, no estás viendo el amor como amor, sino que lo estás viendo como otra cosa, lo estás viendo como relación afectiva, lo estás viendo como relación sexual, lo estás viendo como compañía, lo estás viendo como amistad, pero no fundamentalmente como amor. Y esto es muy preocupante porque el problema es que al quitarte la dependencia, al quitarte la relación, al quitarte el amor, te estás desmembrando como persona.
Sí, totalmente. Y